dream that one day this nation will rise. A lo largo de la historia, son muchas las figuras que han enarbolado la bandera de lucha de las clases sociales más oprimidas. A la luz de los sucesos que han evidenciado recientemente la discriminación racial y de otros tipos que aún persiste en el mundo de hoy. En esta ocasión, recordemos a uno de los personajes más emblemáticos de la lucha por los derechos humanos del siglo XX, Martin Luther King, un gigante de los derechos humanos. Nacido en Atlanta, Georgia, el 15 de enero de 1929, fue un reconocido pastor estadounidense de la Iglesia Bautista y activista que desarrolló una labor crucial en Estados Unidos al frente del movimiento por los derechos civiles para los afroestadounidenses, y que además participó como activista en numerosas protestas en contra de la guerra de Vietnam y la pobreza en general. Luther King Jr. era hijo del pastor bautista Martin Luther King y de Alberta William King. Su padre se llamaba al nacer Michael King. Al principio fue nombrado con ese mismo nombre, Michael King Jr., pero un viaje a Europa que realizó la familia en el 34, el padre durante una visita a Alemania decidió cambiarle los nombres por Martin Luther. En honor del reformador protestante Martín Lutero. Desde pequeño vivió la experiencia de una sociedad segregacionista. A los 7 años, dos amigos blancos le anunciaron que no estaban autorizados a jugar con él. King estudió en la Booker Washington High School de Atlanta. No cursó ni el 9º ni el 10º grado y entró a los 15 años a una universidad para los jóvenes negros, sin haberse graduado en secundaria. En el 1948 se graduó en sociología y se matriculó en Pensilvania en un seminario de teología, de donde salió con un grado de licenciatura en teología el 12 de junio del 51. En septiembre de ese mismo año comenzó sus estudios en doctorado en teología sistemática en la Universidad de Boston, recibiendo el grado de doctor de filosofía 4 años después. Fue nombrado pastor de la Iglesia Bautista en el 54 en Montgomery, con 25 años de edad, una ciudad al sur de Estados Unidos que se caracterizaba en esa época por la violencia que se ejercía contra los negros, un racismo que llegaría a provocar en el 55 la muerte de 3 afroamericanos. En diciembre de ese mismo año, Rosa Parks, una mujer negra, fue arrestada por haber violado las leyes segregacionistas de la ciudad de Montgomery, al no ceder su asiento a un hombre blanco en ese autobús. King inició un boicot de autobuses. La población negra apoyó y sostuvo el boicot y organizó un sistema de viajes compartidos. King fue arrestado durante esa campaña, que duró 382 días y que resultó de una extrema tensión a causa de los segregacionistas blancos que recurrieron a métodos terroristas para intentar amedrentar a los negros. La casa de Martin Luther King fue atacada con bombas incendiarias
la mañana del 30 de enero del 56, así como 4 iglesias. Los que acompañaron a Martin Luther King en el boicot fueron objeto de constantes agresiones físicas, pero el conjunto de 40.000 negros de la ciudad siguieron con su protesta. El boicot terminó gracias a una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos el 13 de noviembre del 56, que declaraba ilegal la segregación en los autobuses, los restaurantes, las escuelas y otros lugares públicos. El FBI comenzó a someter la vigilancia a Martin Luther King en el 61 con la creencia de que los comunistas intentaban infiltrarse en el movimiento de los derechos civiles aunque no consiguieron ninguna prueba. La agencia utilizó ciertos detalles registrados a lo largo de 6 años para intentar apartarle de la dirección de la organización. King previó con claridad protestas organizadas y no violentas contra el sistema de segregación del sur provocaría una gran cobertura mediática del conflicto por la igualdad y el derecho al voto de las personas de piel negra. Las reseñas de los periodistas y los reportajes de la televisión mostraron las privaciones y humillaciones de los afroamericanos del sur de Estados Unidos, así como la violencia y el acoso desplegados en contra de los militantes de los derechos civiles. Como consecuencia de ello, se produjo una ola de incipiente simpatía en el seno de la opinión pública por el movimiento, que terminaría con convertirse en el tema político más importante de los Estados Unidos de los años 60. Martin Luther King organizó y dirigió marchas por el derecho del voto de los afroamericanos, la desegregación, el derecho al trabajo y otros derechos del hombre básicos. La mayor parte de ellos terminaron por ser sancionados con las leyes de derecho civil, artículo de 1974, el derecho a voto, artículo de 1965. Una vez terminada la guerra y adoptada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la lucha por estas garantías cobró efervescencia en el mundo para las décadas de los años 50 y 60. Aunque Estados Unidos había abolido la esclavitud desde la segunda mitad del siglo XIX en la Guerra Civil y que numerosos afroamericanos habían combatido y perdido la vida en la Segunda Guerra Mundial, persistía la discriminación y el racismo, especialmente en el sur del país. El líder notable del movimiento por los derechos civiles fue Martin Luther King, ministro bautista y activista social, que luchó por esas garantías desde el 55 hasta que fue asesinado en el 1968. Su trabajo arduo le ganó un gran poder de convocatoria, eventos históricos como la Marcha de Washington en agosto del 63, a la que acudieron más de 250.000 personas. Esta lucha planteaba demandas específicas como eran el fin de la segregación racial en las escuelas públicas, una legislación significativa sobre los derechos civiles, incluyendo una ley que prohibiese la discriminación racial en el mundo del trabajo, una protección de los activistas de los derechos civiles de la violencia policial, un salario mínimo de $2 para todos los trabajadores sin distinción, un gobierno independiente para Washington D.C. que dependiese de un comité de Congreso. El efecto de la marcha se reflejó en la proclamación de las leyes de los derechos civiles, el derecho al voto, que garantizó el derecho al sufragio libre a todos los estadounidenses sin ninguna restricción discriminatoria. Y en esa ocasión Martin Luther King dio su discurso más famoso, Tengo un sueño, que trascendió fronteras y le valió un gran reconocimiento y respeto
a nivel internacional. Un año más tarde, en el 1964, Martin Luther King recibió el Premio Nobel de la Paz, siendo el galardonado más joven hasta ese momento. Era un gran partidario de las Naciones Unidas como institución y como idea. En un discurso pronunciado en el 68, pocos días antes de ser asesinado, afirmó que la existencia del género humano dependía de la no violencia y que la ONU era la institución la que había que respetar para conseguir garantía de paz. Años más tarde, el 15 de abril del 1967, Martin Luther King regresó encabezando una delegación que presentó ante la ONU una protesta formal en contra de la guerra de Vietnam y el papel de Estados Unidos en ella. Al salir de esa reunión, frente al complejo de la ONU y ante una multitud de 120.000 personas opositoras a esa guerra, pronunció el discurso al respecto. Apenas un año más tarde, el 4 de abril del 1968, Martin Luther King fue abatido a tiros cuando se encontraba en el balcón de un hotel en Memphis, a donde había viajado a apoyar una huelga. El crimen provocó motines en todo el país y el presidente Johnson declaró un día de luto nacional. Pero fue hasta el 1986 cuando se empezó a celebrar un día feriado oficial a su nombre. El Dr. King fue uno de los grandes morales del siglo XX. Dedicó su vida a la causa de igualdad, a la justicia y al cambio social sin violencia. Décadas después de su muerte, sigue inspirando a toda la gente del mundo que lucha por los derechos y la dignidad humana frente a la opresión, la discriminación y la injusticia. Su arma de combate fueron las protestas pacíficas en las que pronunció discursos que siguen resonando en la actualidad. Más de 730 ciudades de los Estados Unidos tenían una calle Martin Luther King en el 2006 y muchas otras han sido bautizadas con su nombre en el mundo entero. Hasta aquí es el video. Espero que sirva de motivación para muchas personas y que sepan que si tienen un sueño tienes que ir tras ellos y hacerlo cumplir.